Veamos. Volvemos a esta conexión en Valija Cultural, esta vez para conversar con una de las más afamadas poetas europeas con residencia y patria en España, la queridísima y laureada por la crítica Raquel Lanceros, que ya la tenemos de nuevo aquí en vivo y en directo, una Hola, vez más. Julio. A Valija Cultural, vino con su arte, así que salud por este bendito encuentro, antes que todo. Mucha salud, Julio. Oye, ¿te parece que nos pongamos en horizontal? Porque me he puesto los audífonos y entonces no puedo colocar el celular en vertical. Si lo pones en horizontal para estar los dos... Ok, intentaremos. Sí, porque es que me he puesto los audífonos como... Mira, ahora no oigo el eco, fenomenal. Sí, ahí está, ¿eh? Estamos bien. Ahora estamos los dos, exacto. Ok. Salud. Eh, hablábamos en esto del inicio, ¿qué es la poesía? Con respecto a definiciones, tú me decías que no se sabe del todo, porque hay muchas versiones, y la más linda, por ejemplo, de Adolfo Becker, que poesía eres tú. Es muy famosa, ha hecho bastante sonido. Y también entonces te pregunto si te recuerdas en qué momento de tu infancia escribes tu primer poema, si es que lo tienes por ahí guardado aún inclusive, de qué trataba, por ejemplo. Pues fíjate que no recuerdo el primer poema que escribí porque mis padres tienen guardados unos cuantos porque es verdad que desde muy pequeña escribía poemas para mi familia y se los ponía debajo del plato a la hora de la cena. Pero no sé decirte cuál es el primero. Eran una especie de plagios de los libros de literatura infantil, de poesía infantil que yo leía Gloria Fuertes, leía María Elena Walsh, por ejemplo, argentina. En fin, poesía infantil que yo trataba de imitar torpemente, pero sí que tenía ya desde muy niña ese impulso de la escritura de poesía. Hacía algo que era muy curioso, que en los poemas que guardan mis padres, lo que hacía era ilustrarlos, que es una costumbre que después perdí y me arrepiento mucho. Siempre estoy diciendo que lo tengo que retomar, porque admiro mucho a los poetas que son capaces de ilustrarse sus poemas, ¿no? A lo Lorca o a lo Rafael Alberti, ¿no? Ojalá alguna vez tenga tiempo para retomar la pintura, porque me encanta. Precisamente acá en Chile el año pasado, no, como en el 2011, aquella cuando ves que nos vimos, que conversamos, tú me Sí. contabas que en tu familia precisamente no estaban de lleno en la literatura, No, ni tu madre ni tu padre. no, mis padres ahora están jubilados, son docentes, son profesores, son personas que aman la cultura y que aman leer. En mi casa había muchos libros, pero no había nadie directamente relacionado con la literatura, o sea, no había nadie que le hubiese dado por escribir, como decimos aquí, y sigue sin haberlo. En realidad yo soy la única persona de mi familia que escribo. Raquel, y entonces, ¿qué te hizo el enganche maravilloso por la literatura y por la lectura? ¿Qué Pues, fue eso? ¿Cuándo nace pues ese guión? no te sé decir. Hoy hablaba precisamente hablábamos de Becker y lo vuelvo a sacar a colación porque él es en los libros de texto es uno de los poetas que siempre figuran, por lo menos en los libros de texto de mi generación, las rimas, ¿no? Porque son sencillas de comprender y tienen mucho impacto para los niños. Hay algo en la palabra escrita, hay algo en la palabra poética, sobre todo, que a mí me conmociona. Y esto tiene que ver con mi relación con el lenguaje, en realidad. Yo recuerdo desde muy pequeña cómo me relaciono con el lenguaje. Me gustan los idiomas, me gusta paladear las palabras, intentar comprenderlas en todos sus niveles, en el fonético, en el cadencial, en el propiamente semántico, en el etimológico. Es decir, yo tengo una relación de amor con las palabras y con el lenguaje en general.
Claro. Y de ahí que me impacte mucho la poesía, porque me parece el sumum de la complejidad y de la profundidad y de la belleza en cuanto a palabra escrita. Y me golpea desde niña mucho la poesía. De hecho, mi propio padre me decía, pero ¿y por qué tanto la poesía? No sé contestar a eso. Solo sé que tengo una atracción que me suscita muchas cosas, que me emociona mucho, que me hace pensar, que me hace crecer y en definitiva me produce un gran placer leer poesía. Hablando de amores, un gran poeta chileno para el mundo, Gonzalo Rojas, en uno de sus grandes escritos, se pregunta, ¿qué se ama cuando se ama? ¿Qué se ama cuando se ama? Pues fíjate, yo creo que tengo, bueno, hay muchas formas de responder a eso, Julio, pero yo creo que una de las respuestas posibles es que cuando se ama, en realidad lo que se ama es la vida. Yo creo que el amor es la vida defendiéndose a sí misma, ¿no? Es la vida intentando asentarse, propagarse, eh, fortificarse. Entonces, ¿qué se ama cuando se ama? Yo creo que la vida. Y en los momentos de tu vida, ¿has usado la palabra, la palabra poética como herramienta para tus propios amoríos, por ejemplo? Pues fíjate que me lo han preguntado últimamente como 2 o 3 veces. Fíjate que lo intenté en la adolescencia con plagios estamos hablando de Becker, también plagiaba mucho a tu compatriota Pablo Neruda. Yo creo que lo Okay. hemos hecho todos, ¿no? Sobre todo los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Mis poemas tenían mucho más de desesperados que de amorosos porque eran, bueno, pues imagínate, ¿no? Pero yo sí en la adolescencia intenté conquistar a algún compañero de clase escribiendo poemas y tengo que decir que fracasé en algún caso y que en algún otro no fracasé, pero no fue por los poemas, verdaderamente no era. Ahora tengo un chico en la cabeza que era un encanto, pero no era la poesía lo que más le gustaba en la vida, ¿sabes? Entonces de pronto no coincidimos ahí. Pero ahora ya en serio, yo creo que todos intentamos sacar nuestras mejores armas cuando tratamos de seducir, ¿no? Y eso es legítimo, siempre que no haya trampa o que no haya engaño, ¿no? Y la palabra es uno de ellos. La palabra tiene un gran poder de convicción, un gran poder de persuasión. La palabra dulce es sanadora. Yo creo que la palabra es capaz de curar. Yo creo que tiene incluso efectos físicos. Fíjate, yo creo profundamente en el poder del lenguaje. Entonces, todos intentamos engalanarnos cuando queremos gustar. Y también lingüísticamente, ¿por qué no? Ahora, lo que te confieso que no he hecho nunca ha sido escribir un poema solamente para ganarme a alguien. Eso todavía no lo he hecho porque me parece como un uso un poco, no sé, espúreo, ¿no? De la poesía. No la quiero, ¿qué te diría yo? Convertir en algo tan instrumental, ¿no? Raquel, ya que hemos hablado de algunos portentos, ¿cuáles han sido tus poetas como bases fundamentales en tu escrito? Uf, fíjate, eso es también muy complicado porque digamos que va variando a lo largo del tiempo, aunque hay poetas que permanecen siempre. Yo creo que hay, mira, por hablarte, por ejemplo, de nuestra lengua, ¿no? Y luego si quieres ya nos vamos más allá, pero por hablar del acervo lingüístico, porque es verdad que la lengua materna tiene algo que la hace diferente de todas las demás, ¿no? Es la lengua con la que verdaderamente nos expresamos desde lo hondo, ¿no? Y entonces, fíjate, dentro de este esta gran comunidad lingüística que es el español, que abarca, por fortuna, tantos países y es tan diversa y es tan rica, yo recuerdo de niña pues leer, por ejemplo, a los poetas románticos, Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía de Castro. Eh, recuerdo leer a los poetas del siglo de oro que de alguna forma construyeron un poco el idioma, ¿no? Los grandes Góngora, Quevedo, Calderón, Lope de Vega. Eh, y después en el siglo XX, lógicamente, está en España, y luego me voy a ir a América Latina. En España tenemos la generación del 98, donde hay algunas de las mejores plumas, lo llaman la Edad de Plata con razón.
están Antonio Machado, están algunos de los grandes poetas, después está posteriormente Juan Ramón. La generación del 27, donde hay algunos de los mejores poetas que ha alumbrado el siglo XX, por ejemplo Lorca, muchas poetas mujeres también, aunque a ellas las he descubierto más tarde, Concha Méndez, Ernestina de Champurcín, Rosa Chacel, Cernuda, Salinas, y luego lógicamente, por decir nombres así, digamos, muy grandes, ¿no? De América Latina a mí me impresiona mucho, he hablado de Neruda, por decir chilenos, es que solamente en Chile es una potencia poética de primer orden, ¿no? Está Gabriela, Mistral, está Pablo de Roca, está Huidobro, verdaderamente Chile es impresionante, ¿no? Luego tenemos en Argentina, pues tenemos a Borges, tenemos a Alfonsín Storni, tenemos a Olga Orozco. Luego está César Vallejo, que era uno de mis poetas de cabecera desde la adolescencia, en Perú. Está Jaime Sabines en México, Rosario Castellanos, Octavio Paz. No hay, son tantos y tantas que no se pueden mencionar a todos, ¿no? Pero verdaderamente yo soy una gran lectora de poesía y estoy continuamente descubriendo nuevos poetas, pero digamos que los grandes poetas del siglo XX de América son totémicos, ¿no? Son muy grandes. Tú me hablaste en algún momento de Jiménez, de Machado, y aprovechando a Machado, ¿cuál saeta? El saeta del cantar del Cristo de los Gitanos. Tu poesía precisamente navega entre lo social y lo sacro. ¿Te parece? ¿Sí? Qué bonita definición. Eso no me lo habían dicho nunca, fíjate. Me habían dicho las dos cosas por separado, pero nadie me había dicho, fíjate, me ha parecido algo muy notable como comentario, ¿no? Sí que es verdad que yo tengo una vertiente, bueno, nadie es buen exégeta de su propia poesía, ¿no? Entonces de pronto yo no quiero analizar la poesía, pero sí la personalidad, porque eso sí que lo conozco mejor que nadie en principio, ¿no? Y sí que tengo digamos, una preocupación, una conciencia social, bueno, no sé si más desarrollada que nadie, pero desde luego soy muy consciente de lo que significa nuestro lugar en el mundo, la lucha de clases, las fuerzas históricas, y lógicamente eso se refleja en mi poesía, pero también es cierto que digamos que cultivo, o al menos amo la poesía que roza todo eso que tú has llamado sacro, ¿no? Digamos, el lugar sagrado que ocupa el lenguaje desde un punto de vista incluso prehistórico, ¿no? Me refiero a cómo nos comunicábamos los seres humanos antes de que existiera la escritura y cómo la poesía ha sido el vehículo de transmisión del conocimiento primordial que han tenido muchas generaciones de antecesores en los albores de la humanidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí la poesía me parece que tiene algo vamos a utilizar la palabra sagrado, pero la entendemos laicamente, o sea, no de una manera religiosa, espiritualmente. Yo sí creo en que la poesía tiene esa faceta. Y también tiene la faceta humana, la faceta social, ¿no? Y creo que es una buena idea, es muy difícil de lograr, pero es una buena idea intentar conjugar ambas facetas, porque no solamente no son excluyentes, sino que yo creo que son complementarias, ¿no? Y se retroalimentan además. Con esto, Raquel, me estás diciendo también que quizás es una invitación a que todos los poetas debieran ser cronistas de su propia historia, necesariamente. Fíjate, la palabra deber yo le tengo mucho miedo, ¿sabes? Porque yo no me atrevo a decir lo que debe ser un poeta, porque yo he leído y he conocido poetas de muy diversas índoles y muy logrados entre sí. No lo sé si es un deber o no. Desde luego la poesía es un poco incompatible con las obligaciones, ¿no? Es un poco más el territorio de la libertad. Pero sí es cierto que hay una tendencia natural a contar el tiempo en el que vivimos, ¿no? Y de hecho, yo he aprendido mucho de los libros de historia, me gusta mucho la historia,
Pero si hablamos en términos, digamos, unamunianos de la intrahistoria, o sea, de lo que pasa de puertas para adentro, ¿no? De las historias tanto de los imperios y las dinámicas geopolíticas y estratégicas que han tenido lugar, que son muy importantes para comprender el presente, pero si queremos experimentar en primera persona lo que han sentido y lo que han pensado los hombres y mujeres que nos antecedieron, la poesía nos lo cuenta de una forma muy directa. Quizá más que ningún otro género, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día por desgracia murió una persona, un amigo cercano, y estuve reflexionando sobre la muerte y de pronto estuve recordando a Jorge Manrique, que escribió hace 500 años y que sintió cosas muy parecidas a las que sentimos ahora sobre la muerte y que no sabríamos si no pudiéramos leer las coplas a la muerte de su padre, ¿no? Por ejemplo. Es decir, que la poesía nos abre las puertas al campo histórico íntimo, a lo que pasó en las alcobas, a lo que pasó en las cocinas, a lo que pasó en las mentes y en las almas, ¿no? Y el poeta, como ser, debe vivir la vida, como dices tú, amar la vida, pero como poeta sin escribir libros. ¿Es necesario escribir libros para ser poeta? Fíjate, esta es una pregunta que me gusta mucho, Julio. Me parece muy inteligente y además muy necesaria. Porque es otra forma de preguntar si la poesía está solamente contenida en los libros o si la poesía está más allá, si la poesía está en la propia vida, digamos, ¿no? Yo, fíjate, me aventuraría a decirte, Julio, que yo he conocido grandes poetas que nunca han escrito una sola línea. Es decir, que eran poetas, digamos, por actitud. La poesía también es una forma de estar en el mundo, ¿no? Es una forma de comprender el mundo, de representar la realidad. Y sin embargo he conocido otros autores y autoras de libros que no me han parecido tan poéticos, ¿no? Ellos como personas, ¿no? Entonces creo que la poesía está más bien en la vida y que los grandes poetas de verdad y las grandes poetas de verdad son esas personas que por múltiples motivos en un momento dado son capaces de capturar la poesía externa y encapsularla para contárnosla, ¿no? Pero yo creo que la poesía está fuera de los libros también. Yo creo que la poesía está en la propia vida. Solo hay que mirar alrededor. Está Claro. todo lleno de poesía en realidad. Y ya en la industria del libro, ¿qué importancia le das a los editores, por ejemplo? Uf, fíjate, el otro día hablábamos fíjate, de que cómo la poesía, yo hablaba con una amiga, cómo la poesía es capaz de sobrevivir a cualquier soporte, ¿no? Digamos que nosotros concebimos la poesía porque hemos nacido en la época de los libros, en la época posterior a la imprenta, pero la poesía, fíjate que durante mucho tiempo, tú sabes mejor que nadie, Julio, que se transmitió de forma oral. Es decir, que yo la sensación que tengo es que el mundo editorial, que es muy importante, y hay editores que lógicamente hacen una labor ímproba, ¿no? Sobre todo en el terreno de la poesía, donde hay muchas pequeñas editoriales, ¿no? Como es digamos, un género que no está tan mercantilizado porque no da tanto dinero como la narrativa, de pronto abundan los pequeños editores, algunos de ellos apasionados de la poesía y algunos de ellos que son prácticamente héroes y heroínas, ¿no? Queriendo transmitir la poesía. Pero más allá del mundo editorial y con todas sus flaquezas y con todos sus inconvenientes y con toda esa, como te diría yo, esa servidumbre ante lo comercial que hace que tenga tantos roces con lo artístico, ¿no? Y que todos conocemos, que aunque la poesía no sea el género a lo mejor más afectado por eso mismo de que no da tanto dinero. Pero más allá yo estoy convencida, fíjate, que la poesía es capaz de sobrevivir en cualquier soporte. Es decir, que pasará el tiempo y yo no sé si habrá telepatía, yo no sé si nos comunicaremos por hologramas o nuestros nietos, pero la poesía se va a adaptar a cualquier soporte en cualquier momento. O sea, que me refiero que el armazón que construyamos alrededor de ella para transmitirla, a la poesía le afecta solo hasta cierto punto. ¿Cómo se escribe un buen poema? Estructura, musicalidad, estilo.
Ahí es nada lo que estás preguntando, ¿eh? Bueno, todos sabemos que recetas no hay, ¿no? Porque si no, todos estaríamos escribiendo de pronto, eh, esperando a los bárbaros de Cavafis, ¿no? Todos. Bueno, no hay recetas, pero sí es verdad que hay, digamos que la academia, la crítica sí que ha delimitado algunos elementos que es importante conocer, ¿no? Más allá de que, lógicamente, la poesía, más que una estructura meramente intelectiva, también tiene que ver mucho con el inconsciente, con el soplo, con el aliento, con la intuición, ¿no? Y con la emoción. Entonces, digamos que es una mezcla eh, muy misteriosa de pensamiento lógico, de musicalidad, de ritmo, de comunicación con lo trascendente, de síntesis de lo que no se puede comunicar, ¿no? Y que de pronto se comunica casi por ósmosis o por evocación. Bueno, es buena idea, digamos así, genéricamente cuidar la estructura. Los principios y los finales son muy importantes, es como digamos, como el rostro y los zapatos, ¿no? Pero lógicamente luego tiene que haber un estilo que concuerde con el tono. Tenemos que elegir también muy bien la selección léxica que hacemos, porque las palabras tienen muchos más significados que los meramente contenidos en el diccionario, ¿no? Y según hagamos la combinatoria de palabras, la evocación puede ser muy diferente. Tenemos que tener cuidado con la fonética. Yo creo que la poesía, a mí me gusta leerla en voz alta a medida que la escribo. Yo creo en el poder de la cadencia sonora. Y lógicamente hay que tener también mucho cuidado con el ritmo para que no sea eso que los italianos llaman prosa tagliata, ¿no? Que es prosa cortada. Yo creo que el ritmo interno, más allá de que en Occidente ya haga mucho tiempo que el verso libre se haya impuesto, pero verso libre no quiere decir cualquier cosa yuxtapuesta, ¿no? Sino que tiene, a mi modo de ver, es muy aconsejable que la música interna esté. Y luego, lógicamente, tiene que haber también un interés conceptual, es decir, lo que transmitimos también tiene que ser poético, lo cual no quiere decir que tenga que ser, tenga que tener una temática determinada. Cualquier tipo de tema es susceptible de ser poetizado si hay un buen poeta, una buena poeta de por medio, ¿no? Pero sí que conceptualmente el poema tiene que tener una cierta fuerza, un impacto, incluso una sorpresa, ¿no? No tiene que sonar manido. Y bueno, todo eso es lo que todos sabemos. Ahora lo difícil es ponerse manos a la obra y lograrlo, ¿no? Dentro de todo aquello, también se te caracteriza en tus propios poemarios el ser muy cuidadosa al elegir el nombre del libro. Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que los títulos, fíjate, me da la sensación, por aquello a lo mejor quizá que tú muy inteligentemente has observado de la relación con lo sacro. Tú sabes que la palabra en tiempos inmemoriales era sagrada, ¿no? Porque la palabra era la que generaba y la que creaba. De hecho, la palabra poeta en griego clásico significa creador, poietes. Entonces, a mí me parece que cualquier título no sirve, ¿no? Yo sí que reconozco que le doy muchas vueltas a los títulos, porque el título contiene muchas de las resonancias o de los ecos del libro, ¿no? Es como ponerle el nombre a un hijo, a una hija, ¿no? No se le puede poner cualquier nombre, ¿no? Uno tiene que reflexionar, porque va a ser un poco su carta de presentación, va a ser el modo en el que toda la vida oiga que otros lo llaman, incluso cuando nosotros no estemos, ¿no? Del mismo modo que somos muy cuidadosos con el nombre que le ponemos a nuestros hijos, yo creo que del mismo modo un libro tiene que tener un título que vaya acorde con el contenido, ¿no? Y que de alguna forma sea evocador de lo que los lectores se pueden encontrar. Yo sí soy muy cuidadosa. No sé si después acierto o no, pero tengo mucho cuidado y mucho mimo al escoger los títulos, la verdad. Por ejemplo, ¿por qué las pequeñas espinas son pequeñas? Bueno, Las pequeñas espinas es un título arriesgado, en realidad. Yo la primera vez que se lo conté a alguien me dijo, ¿tú estás loca? ¿Dónde vas?
Bueno, en realidad es un endecasílabo. Ya de entrada el ritmo del título no es azariego, ¿no? Está muy pensado. Y después me pareció la repetición de pequeñas. En realidad ese era un libro en el que yo intentaba transmitir cómo el dolor, la dificultad que es inherente a la existencia y no creo que haya nadie que tenga unos ciertos años y que pueda decir, no, mi vida ha sido solo un lecho de rosas. ¿No? Es inevitable tocarnos con el dolor por el hecho de estar vivos. Pero en realidad era un canto a la valentía, era un canto a la capacidad de sobreponerse y al intento, porque no deja de ser un intento, porque todos nosotros nos hundimos constantemente, porque la vida es verdaderamente a veces muy difícil. Pero sí, como leitmotiv vital, intentar sobreponernos al dolor y relativizarlo y entonces ver que esas pequeñas espinas verdaderamente son pequeñas. Luego hay otras grandes que ya cantó César Vallejo en Los Heraldos Negros, que hay golpes en la vida que ya no son pequeños, ¿no? Pero las pequeñas espinas a veces sí son más pequeñas de lo que nos parecen, ¿no? Y yo quería remarcarlo con ese endecasílabo, que en realidad luego dentro del libro está contenido en un poema que yo le dedico a mi abuelo, sin decir que es mi abuelo, con los consejos que él me daba. Y es él, en realidad, quien está diciendo, si uno es valiente, las pequeñas espinas son pequeñas. Sí, recuerdo que me lo comentaste alguna vez, que estaba en Cuba, me acuerdo. Sí, estuvo muchos años en Cuba, luego regresó a España, pero en la Cuba de los años 20, ¿eh? Imagínate. Sí. O sea que... Hablando precisamente de títulos, llama la atención tu más reciente creación poética, Matria. ¿Por Madre qué? mía. Bueno, ese sí que es un título, ¿qué te diría yo? Con toda la intención del mundo, ¿no? Yo quería delimitar, fíjate, en ese libro estaba un poco haciendo un recuento de la identidad personal, pero también de la identidad colectiva, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que nadie tiene una identidad únicamente individual. La identidad tiene mucho de cultural, tiene mucho de biográfico y lógicamente está entrelazada con los demás. Digamos que Matria también es un canto a eso que en filosofía llaman la otredad o la alteridad. Y en la búsqueda de esa identidad yo quería delimitar cuál es el origen, digamos, o cuáles son las raíces. Y para eso tuve que indagar en lo biográfico, en lo afectivo, en lo lingüístico. Y me di cuenta que eso no se podía denominar patria, porque la palabra patria tiene unas acepciones políticas, administrativas, que se quedaban geográficas, que se quedaban muy cortas. Yo en realidad de lo que estaba hablando era de la matria, que es un neologismo que yo no me he inventado, que lo utilizaron muchos literatos antes de mí, empezando por Unamuno, que hemos hablado antes, que hablaba de la matria vasca. Borges habló de la matria, ha hablado de la matria Isabel Allende, Julia Kristeva, pero sin embargo todavía no está recogida en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Pero digamos que la realidad que define matria no la define ninguna otra palabra en español, ¿no? Entonces esa especie de lugar originario tiene también una cuestión inclusiva la matria, porque en la matria cabe el otro, cabe el tú, y además la matria se va ensanchando a medida que vamos adquiriendo nuevas vivencias. Así como la patria es una cosa estática, ¿no? Vivimos mi patria. En la matria, a medida que vamos viviendo, si conocemos otros lugares, si conocemos otras personas, si tenemos otros intereses, se van sumando a la matria. Es, digamos, como el núcleo duro, sentimental, afectivo, intelectual y cultural de un ser humano en sí mismo y con relación a los demás. Y no conozco otra palabra que defina eso. Y Exacto. matria es muy sonora y además muy necesaria, ¿no? Toda la razón. Eh, ¿Qué tal si puedes compartir con nosotros la lectura, la declamación de uno de tus poemas? Puede ser El beso, Invocación, quizás el que tú quieras. Pues te tomo la palabra, Julio, y te agradezco mucho la oportunidad. Si te parece bien, voy a leer Invocación, que es uno de los dos que has mencionado. Es un poema que escribí hace 15 años.
Y a veces confieso, no sé si te pasa a ti, seguro que no lo sé. Hay poetas que les pasa y otros que no. A veces yo tengo dudas con este poema, digo, ¿todavía tendré el derecho de leerlo? Es decir, que cuando lo escribí yo me estaba dirigiendo a la persona que sería en el futuro y ahora de alguna forma ya soy esa persona, o soy una de esas personas. Después, con un poco de suerte, si seguimos vivos, que es hoy en día una cuestión que nos hemos dado cuenta que no es gratuita, es decir, que tenemos que tener suerte para que eso suceda, pues habrá otras Raqueles, digamos, en el futuro, ¿no? Pero yo ya soy esa Raquel futura a la que esa Raquel pasada se dirigía y a veces me pido permiso a mí misma para seguir leyéndolo, ¿no? Porque verdaderamente, en realidad, es un ruego al tiempo Claro. para que no nos convierta en algo demasiado alejado de lo que soñábamos, ¿no? Cuando éramos más jóvenes. Invocación. Que no crezca jamás en mis entrañas esa calma aparente llamada escepticismo. Huya yo del resabio, del cinismo, de la imparcialidad de hombros encogidos. Crea yo siempre en la vida. Crea yo siempre en las mil infinitas posibilidades. Engáñenme los cantos de sirena. Tenga mi alma siempre un pellizco de ingenua. Que nunca se parezca mi epidermis a la piel de un paquidermo inconmovible, helado. Llore yo todavía por sueños imposibles, por amores prohibidos, por fantasías de niña hechas añicos. Huya yo del realismo encorsetado. Consérvense en mis labios las canciones, muchas y muy ruidosas y con muchos acordes, por si vinieran tiempos de silencio. Precioso. ¿Y sigues huyendo del realismo en tu caballo? Del realismo encorsetado, sí. ¿Sí? De la realidad, fíjate, de la realidad no se puede huir en primer lugar y tampoco se debe. Yo creo que la realidad hay que encararla, ¿no? Lo cual no quiere decir que no hagan falta muchas dosis de fantasía y de imaginación para aceptarla, ¿no? Pero ese realismo encorsetado que no deja de ser una forma de referirse a esa mentalidad férrea, que es refractaria a los cambios, refractaria a la luz, refractaria a la alegría. De ese sí que intento huir. Pero sin embargo, fíjate, esos tiempos de silencio que tienen muchas formas de llegar, ahora mismo yo creo que estamos en tiempos de silencio, ¿no? Me refiero con todo lo que está sucediendo con la pandemia, con los confinamientos, con el miedo a enfermar, con el alejamiento unos de otros. Creo que, por desgracia, esos tiempos de silencio han venido. Ya que nos traes de vuelta al presente, la Asociación Española de Críticos Literarios te galardonó Matria, tu libro, como el mejor del año. ¿Qué importancia le das a los premios? Pues fíjate, hay que ser muy prudentes, ¿no? Quiero decir que, lógicamente, yo estoy muy agradecida al premio de la crítica porque no es un premio cualquiera. Te explico y ahora te contesto ya más de manera más genérica sobre los premios. El premio de la crítica tiene una cosa que lo hace, digamos, especial y es que uno no se presenta, ¿no? No es un premio al que uno escribe un libro y manda un premio. Digamos que se reúnen los críticos, que no dejan de ser pues profesores de universidad, muchos de ellos poetas, algunos son compañeros, profesores de literatura, etcétera, y deciden cuál ha sido el libro publicado en España en ese año que les haya parecido a ellos, pues por lo que sea, más valioso, ¿no? En ese sentido es muy de agradecer porque primero es muy difícil que se pongan de acuerdo. Son 20 y pico personas en el jurado, cada uno con sus gustos, con sus abordajes estéticos, y es muy difícil ese quórum y, por lo tanto, yo estoy muy agradecida por digamos, la decisión que tuvieron y me alegré infinitamente. Sin embargo, hay que decir también que los premios no hacen mejor ni peor un libro, ¿no? El libro es el mismo.
se premia o no se premia. Entonces hay muchos libros que merecen ser premiados y no lo son, y hay muchos libros que no merecen ser premiados y lo son, ¿no? Todo eso también lo sabemos. Hay un componente también de azar, ¿no? De casualidad, de estar en el momento adecuado, en el lugar justo, y por lo tanto yo creo que los premios hay que tomárselos con mucha gratitud, pero también con mucha cautela, ¿no? Hay que Además, ser muy humilde. quisiera encandilar con su gloriola de la fama precisamente al escritor. Claro, exacto. Yo creo que hay que ser, en ese sentido, hay que relativizar y hay que saber que los premios, lógicamente, aunque supongan una gran alegría, porque no deja de ser un reconocimiento externo, ¿no? Y al final en poesía el reconocimiento siempre tiene que ser externo, ¿no? Uno no se puede llamar a sí mismo poeta, ¿no? Eso lo deciden los demás. Pero a pesar de eso, uno tiene también que intentar conservar las distancias con esos momentos de brillo, que hay que disfrutarlos y hay que vivirlos, pero uno también tiene que ser consciente de las propias limitaciones y de la pequeñez. Y sobre todo de algo, fíjate, Julio, que es muy importante en poesía, que es, yo creo que por una de las razones por las que yo amo tanto la poesía, ¿no? Y es que la poesía es completamente libérrima, es democrática, no atiende a títulos. Uno puede ser el mayor catedrático y de pronto se pone a escribir y no sale nada valioso. Y además, los logros que uno haya podido tener en el pasado no presuponen que en el futuro uno vaya a hacer nada notable. Es decir, nunca está ganado el terreno, ¿no? Siempre estamos empezando de cero, con lo cual, bueno, pues dentro de que suponen una gran alegría y sobre todo un gran agradecimiento a las personas que tienen la deferencia de considerar que en un momento dado lo que uno ha hecho merece la pena, pero sabiendo que en realidad, como decía Calderón, todo bien es pequeño, ¿no? Y en la Ahora, poesía más. igual debemos entender que es un gesto mayor hacia un género que pudiera ser el pariente pobre de la literatura, que es la poesía. Fíjate, por un lado tienes toda la razón, Julio. Es verdad que lo hemos comentado antes, ¿no? Que en cuanto a las ventas, en cuanto al dinero, etcétera, la poesía siempre es un género, como tú has dicho, pobre, ¿no? Sin embargo, es curioso porque luego tiene una especie de halo alrededor de ella, ¿no? Una especie de prestigio que cuando nos dicen un poeta nos ponemos de pie, ¿no? De pronto un poeta o una poeta son palabras mayores en todo el mundo. Yo me he dado cuenta, he tenido la inmensa suerte de viajar con la poesía por países muy diferentes a los que yo conocía. Yo qué sé, por ejemplo, he estado en festivales poéticos en Azerbaiyán y en Armenia. Fíjate que ahora están en guerra. Yo he estado en ambos países en diferentes años y me enamoré de ambos. Y de pronto me he dado cuenta que en todo el mundo, la palabra poeta es una palabra que genera un respeto, ¿no? Y creo que eso es una buena noticia porque no está tan vinculada con lo mercantil, pero sí está muy vinculado con lo cultural y con lo identitario, ¿no? y con lo que tiene más valor que precio, ¿no? Por citar otra vez a Machado. ¿Está más robusta que nunca la poesía? No sabría decirte si más que nunca, porque tampoco tengo elementos de comparación al no haber vivido otras épocas, ¿no? Yo supongo que el París de principios del siglo XX tuvo que ser una ebullición poética maravillosa. Seguro que lo habríamos disfrutado, ¿no? Si hubiéramos vivido allí. Pero sí está robusta. Yo lo que sí puedo asegurar es que está robusta y está robusta en todo el mundo. Eso es una cosa muy curiosa. A mí, mi padre, cuando yo empecé a escribir poesía, ya he dicho antes que mis padres son lectores, y a medida que me fui metiendo en el mundillo poético, iba yendo a un sitio, yendo a otro, me invitaban a leer en una parte, me invitaban a una conferencia en otro. Mi padre me decía con la ingenuidad de quien no pertenece a este mundo, y por lo tanto yo lo escucho mucho porque seguramente tiene más razón lo que dice, ¿no? Porque no está mezclado con ningún interés práctico. Me decía: ¡qué barbaridad! No me imaginaba yo que hubiera tanta gente a la que le gustaba la poesía, ¿no? De pronto a él le sorprende que en todos los países del mundo haya público, haya lectores, personas que estén enamoradas de la poesía.
¿no? Y eso es verdad, sucede. Los seres humanos en todo el planeta Tierra amamos la poesía, somos muchos. Por un lado, pertenecemos a lo que Juan Ramón Jiménez designaba la inmensa minoría, pero por otro lado, tú piénsalo, Julio, somos muchos los que respetamos mucho la tradición poética, el hecho poético, los que nos conmovemos. Entonces, no es cualquier cosa la poesía, quiero decir, es algo inherente a la especie. Y Y por lo dentro de la tanto... poesía humana, ¿Perdón? y dentro de la poesía humana tampoco no es cualquier cosa el beso, que tú No. lo has escrito muy bien. Pues fíjate, si quieres te cuento de forma muy breve la historia de la génesis de este poema. El Por beso no es supuesto. cualquier cosa, evidentemente. Hay quien dice que el beso se puede abordar desde muchos puntos de vista, ¿no? El antropológico, el biológico, el anatómico, el filosófico, qué sé yo, el sentimental, ¿no? Dicen que biológicamente tiene un sentido que es digamos, el de probarse el olor, el sabor, para ver si las feromonas mutuas son compatibles o no, ¿no? No lo sé si eso es cierto o no, pero es verdad que es un acto de una gran intimidad con otra persona, ¿no? Aunque a lo mejor está un poco como trillizado, pero en realidad un beso significa algo, no hay nadie que se quede indiferente ante un beso, ¿no? Por muchos que haya uno tenido la suerte de dar, un beso es siempre, como decía un amigo mío, el beso tiene la característica de que siempre es el primero en realidad, ¿no? Importan más los besos que se dan y los que quedan por dar que los que ya se han dado incluso, ¿no? A veces. El caso es que a mí me pidieron hace muchos años, unos cuantos años, que escribiera un poema al beso. Sí, es Pensé que de también Croniria. cuántos besos. Hace unos cuantos besos, efectivamente, cuando estábamos besando, yo al menos a otras personas, diferentes a la actualidad, me pidieron que escribiera sobre el beso. Salió en Croniria, que es un libro del 2009, o sea que hace 11 años. 11 años puede ser un pestañeo, puede ser toda una vida, ¿no? Depende de lo que le haya pasado a cada uno. El caso es que a mí, al principio me dieron unas ganas tremendas, Julio, de rechazarlo, ¿no? Porque a veces cuando te proponen un tema para una antología a veces es una maravilla porque es una forma de invitarte por un camino que a lo mejor tú nunca hubieras emprendido solo, pero también un tema, digamos, escribir con pie forzado puede ser una sensación de falta de libertad, ¿no? Bueno, cada uno acepta o no, dependiendo de cómo se sienta y si le apetece el tema, pero yo de pronto pensé, ¿cómo escribo de algo tan manido, tan manoseado, sobre lo que se ha dicho tanto, ¿no? Se ha hablado tanto del beso. Pero bueno, decidí aceptar el reto porque me parece que el beso en realidad es algo muy importante. Más allá de que está presente en las películas, en las canciones, pero en realidad es una experiencia única. Y verdaderamente cada nueva generación que descubre el beso lo está descubriendo por vez primera en realidad. Y es una forma de comunicación tan directa y tan especial que yo creo que merecía un poema, ¿no? Tiene tantos, pero merecía un poema más y todos los que le harán los que todavía no han nacido. Por celebrar el cuerpo, tan hecho de presente, por estirar sus márgenes y unirlos al círculo infinito de la savia, nos buscamos a tientas los contornos para fundir la piel deshabitada con el rumor sagrado de la vida. Tú me miras colmado de cuanto forja el goce, volcándome la sangre hacia el origen y las ganas tomadas hasta el fondo. No existe conjunción más verdadera, ni mayor claridad en la sustancia de que estamos creados. Esta fusión bendita, hecha de entrañas, la arteria permanente de la estirpe. Solo quien ha besado sabe
que es inmortal. Bravísimo. Gracias. Gracias. Nos has sacado también de las fronteras terrestres políticas, y ya que lo haces, tú estudiaste filología en Dublín, luego tú estudiaste en Estados Unidos, y en algún momento de tu historia literaria te llega el poder traducir también. Por ejemplo, a Edgar Allan Poe. Es un desafío mayor para un poeta. Sí, la verdad es que sí. Fíjate, y sobre todo en el caso de Edgar Allan Poe, que lo traduje hace como 7 u 8 años, es un autor muy traducido, sobre todo sus cuentos, pero también sus poemas, ¿no? Entonces, de pronto, un autor tan traducido me parecía como un poco también un reto, pero yo me he dado cuenta de una cosa, Julio, las traducciones envejecen más que los propios poemas. Te lo digo porque, por ejemplo, si tú tomas un libro de, qué sé yo, de los sonetos de Shakespeare del siglo XIX, a ti no te vale ese libro ya. Necesitas un lenguaje más actual para traducir a Shakespeare. Es decir, que las traducciones hay que irlas renovando, por decirlo así. Entonces yo quise traducir a Poe a mi tiempo y será una traducción que valga para unos ciertos años y después habrá que seguirlo traduciendo. Luego yo también decliné traducir los poemas más famosos, ¿no? Por ejemplo, El Cuervo o Las Campanas, porque me parecía que ya ha sido suficientemente... Sí que traduje a Annabel Lee, porque eso es un poema que en mi adolescencia supuso una enorme impresión, entonces no me podía traicionar a mí misma, aunque Annabel Lee es imposible traducir, porque sabes que en el idioma original, que en inglés rima con the sea, el mar, y en español Annabel Lee es un nombre propio, no se puede poner de otra manera, y el mar y Annabel Lee nunca van a rimar, entonces hay que hacer una solución creativa, ¿no? Yo creo que la traducción es un poco como la creación literaria. Es una especie de gesta en la que uno se mete sabiendo que no puede salir airoso de ninguna manera. O sea, una traducción no puede ser perfecta porque los traductores se debaten entre dos orillas. Por un lado, ser muy fiel, es lo que llaman la fea fiel o la fealdad fiel, que es ser muy fiel a lo escrito, hacer una traducción casi literal en la que, sin embargo, no se refleje toda la belleza de la lengua original en cuanto a sonido, connotaciones culturales, etc. O hacer una traducción libre en la que, digamos, que se recoja todo eso, pero que sea infiel al original. Y entre esas dos posibilidades uno navega por mares procelosos sabiendo que es muy difícil que el barco llegue a puerto, pero merece la pena intentarlo, ¿no? Porque yo creo que aunque el trasvase poético entre lenguas nunca llega al 100%, siempre hay algo que se queda por traducir, también es cierto que no tenemos la suerte de hablar todas las lenguas del mundo. Y cuando leemos poetas, yo que sé, un poeta chino, yo que no tengo la suerte de hablar chino, ya me gustaría. Imagínate que a lo mejor lo que a mí me está llegando es un porcentaje del 60%. Siempre será mejor que el 0, ¿no? Siempre algo me está llegando. Y luego también está el alma. Yo creo que el alma de los poetas se cuela en los libros de los traductores. Yo he visto algunas traducciones que no me han parecido buenas, conociendo el idioma original, pero que sin embargo de pronto había esa magia que sí estaba contenida. Es muy curioso lo de la traducción, ¿no? En poesía hablo. Así que a mí me gusta mucho traducir, es homenajear también al autor, ¿no? Y sumergirte de una manera muy profunda en su lectura. Tú me hablas a través de la traducción, es seguir transportando, en este caso, a la modernidad para que siga existiendo con la misma fuerza, el mismo vigor, esa poesía de antaño. Y entonces, ¿qué me puedes decir de esto tecnológico en los jóvenes, donde más allá de palabras son abreviaturas,
están naciendo, que se están diciendo, que la RAE incluso incorpora de repente algunos, desvirtúa, es una nueva poesía también, con respecto a la palabra. Fíjate que, bueno, como se suele decir, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, ¿no? Todos por el WhatsApp estamos utilizando abreviaturas, estamos de pronto, ya nadie pone los signos de exclamación o de interrogación del inicio, solo los ponemos al fin. Yo creo que la lengua, y esto ya hablo un poco como, a veces incluso como, ahora acabo de dar una asignatura en la universidad didáctica de la lengua española. Entonces, de pronto, ahí vemos la adquisición temprana del lenguaje por parte de los niños, la evolución lingüística. Te lo digo porque siempre, si te das cuenta, Julio, a lo largo de la historia, ante los cambios lingüísticos que se van produciendo inexorablemente, siempre hay dos formas de reaccionar: o ponerse completamente en contra o ponerse a favor, o hay quien tiene una mezcla de ambas cosas, ¿no? Digamos, depende si uno es una persona más prescriptivista o acepta el cambio, digamos. Yo creo que es un hecho que las lenguas evolucionan, que las lenguas se desarrollan, son organismos vivos, y es absolutamente imposible poner puertas al campo, ¿no? Creo que las lenguas van a seguir evolucionando, van a transformarse en sentidos que nos pueden agradar más o menos, pero no los decide nadie. Es decir, que el alma de la lengua es el alma popular, es el pueblo en realidad. Somos todos, pero no es nadie en concreto, ¿no? Y eso es imparable. Hay varios principios básicos que los filólogos estudian, que rigen las lenguas del mundo, que son la economía, la comunicabilidad, etcétera. La metáfora, que en realidad, si tú te das cuenta, en el lenguaje coloquial estamos continuamente haciendo metáforas, la traslación de significados, etcétera. Los dichos populares. Los dichos populares, todo eso impera. Y el lenguaje se va a transformar independientemente de nosotros. Es decir, que en algún momento tenemos la tentación de sentirnos dueños de las palabras, pero en realidad somos meramente usufructuarios. Nos las encontramos, no nos pertenecen, nos las dejaron en legado y nosotros las tenemos que dejar a las siguientes generaciones. No son nuestras. Raquel, ¿cuál es el próximo libro que vas a dejar a las siguientes generaciones? ¿Los estás escribiendo? ¿Hay un nuevo...? Mira, tengo un proyecto después de Matria, que efectivamente salió hace un año y salió a finales de 2018, va a hacer 2 años. He estado escribiendo mucha literatura académica, que en realidad no es ensayo. Y estoy en varias líneas, perdón. La revisión del canon en tanto en cuanto se pueda remediar la ausencia de mujeres, es decir, la visibilización y el rescate de las mujeres poetas que han sido invisibilizadas por la historia. Después estoy con otra línea que es la transversalidad del conocimiento. Yo creo que la ciencia, la tecnología y el arte son vías de conocimiento que están unificadas. Yo intento ver el conocimiento humano desde una perspectiva holística y hay mucha gente trabajando en esto que se llama interdisciplinariedad, transversalidad del conocimiento, y luchando contra ese estereotipo cultural de las dos culturas, las ciencias y las letras, como si fueran dos cosas diferentes. Entonces he estado escribiendo bastante literatura académica, pero tengo un libro de poemas que va poco a poco aflorando, sobre el que voy escribiendo. Yo soy una escritora lenta, tengo ya bastantes cosas, no sé si publicables o no, ya veremos, porque todavía no estoy en ese momento de la estructura final del libro. Estoy en el proceso de escritura, entonces, bueno, yo no me fijo plazos porque no me gusta escribir voluntariamente, es decir, no soy una escritora que se siente de 8 a 3 a escribir, sino que escribo al dictado más bien de la vida, ¿no? Cuando veo poesía, entonces la transcribo, me gusta, por eso soy muy lenta y estoy en ello. Tendré un nuevo libro de poesía cuando el destino mande.
Raquel, ha sido un agrado una vez más conversar contigo por esto de Cronos, siempre pegándonos los talones, este tipo de Sí, porque tecnología. en Instagram nos dan 1 hora y nos cortan, o sea que tenemos... Claro, y así que agradecerte en nombre de tantos amantes de la literatura, de la poesía, tus propios admiradores, tanto en Latinoamérica, en nuestro país, como en Europa, por esta instancia de conversar específicamente con beatitud de la palabra, que claro, se trasunta en poesía y en tu gran obra. Así que gracias por tanto. No, gracias a ti, Julio. Yo quisiera, pues si hay alguien que nos está escuchando y no lo sabe, yo, Julio, tuve la suerte de conocerlo en Concepción y de volverlo a ver una segunda vez en Concepción. No recuerdo bien las fechas, yo creo que la primera vez que nos conocimos fue como, lo has dicho antes, 2011, ¿no? Claro. Y después nos hemos visto como 2018 o una cosa así, ¿no? Hace un par de años. Así que yo ya te considero, te sigo por las redes, haces una labor maravillosa y heroica en pro de la difusión de la cultura, por la que yo te doy las gracias y te felicito. Y estoy deseando que nos volvamos a ver en Concepción, si es que alguna vez se puede volver a viajar, ojalá pronto. Así será, estimada. Muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por tu talento al decir, al declamar uno de dos de tus poemas. Y nada, enhorabuena por este libro que se viene. Maja, que venga, que sea lo mejor y ya nos volveremos a encontrar, tenlo por seguro. Estamos en Valija Cultural, vino con su arte y qué mejor, vino la gran poeta, la mayor poeta de los últimos tiempos, galardonada y premiada por la crítica europea. Así que un agrado, un gran abrazo hacia ese Madrid y ya nos volveremos a encontrar. Adiós. Muchísimas gracias, Julio. Saludos a Concepción, a todos los amigos y mucha salud para todos. Gracias. Ahí estaba la talentosa pluma española Jerez, Raquel Lanceros, que ha tenido tenemos el honor de poder escucharla de primera fuente para saber también algo más de la palabra, porque ella no solamente es poeta, es docente de la palabra, sí que la trabaja tal como decíamos, con beatitud, y ha sido un agrado. Para la próxima prometo leerles, porque como hicimos horizontal, era muy complicado poder leer todos los saludos que aparecían debajo, entonces no podíamos hacer, pero claro, va a quedar ahí, y así que gracias a todos ustedes también por estar juntos a nosotros en este momento, como siempre, cultural, para esta valija cultural. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Todo lo mejor. Gracias.